Conversatorio tecnológico en la ingeniería en sistemas de información. Hoy estamos con Leticia Zárate. Ella va a contar un poco de su historia. Pero Leti, te damos las gracias. Sabemos que hoy por hoy estás en Francia, pero tenés una historia internacional. Bienvenida al Conversatorio Tecnológico en la Ingeniería en Sistemas de Información, Facultad Regional Delta. Es un placer estar con vos. Gracias por el espacio, por la invitación, Cecilio, a ti, a la facultad y a todos los que les pueda servir esta conversación, justamente hablando de emprendimiento, de comunicación, de gestiones y de vueltas que da la vida y que nos va poniendo precisamente en caminos diferentes, ¿no? En sitios distintos y en donde vamos descubriendo justamente nuestro potencial pues como seres humanos, por un lado, y por el otro también como emprendedores, ¿no? Y en mi caso, les cuento rápidamente, yo soy mexicana de nacimiento. Hace 20 años salí de la Ciudad de México para ahondar más en mis estudios profesionales. Me fui a Barcelona, España. Estuve por ahí haciendo un máster en comunicación empresarial, organizacional. Por eso todo esto también. Y por otro lado, me fui descubriendo en el aspecto de plantearme un proyecto para emprender, cosa que nunca había pensado, ni migrar de mi país, ni trabajar para, ¿no? Cuenta propia. Siempre había estado yo, y de hecho lo digo y me sigue gustando, ¿no? Y sigo a veces compartiendo espacios en los corporativos. Me gusta la vida corporativa, me sigue llamando la atención. Pero ciertamente que pues la propia vida me ha hecho emprender de distintas maneras, tanto emprendimientos sociales como sí un emprendimiento, tuve una importadora y una distribuidora de productos mexicanos en España, que después eso creció a Europa y me dio la oportunidad pues de hacer otra carrera, ¿no? En el ámbito del desarrollo de un proyecto de comercialización, de importación, de esquemas de aranceles, aduanas, impuestos, ¿no? Y aprender todo eso de una manera pues más vivida, ¿no? Así es que pues ese es un poco de mí y al cabo del tiempo tuve una permanencia de vuelta en México, no en la Ciudad de México, pero sí en otras ciudades y de igual manera pues fui desarrollando esta habilidad de conectar, de generar proyectos, de gestionar aspectos. Me gusta mucho el tema de la cultura y de la gastronomía, y es por eso que también mis proyectos de emprendimiento están muy vinculados a esos sectores, ¿no? Así es que al tiempo, hace un poco más de 2 años, es que estoy viviendo en Francia y pues la vida, ¿no? No deja de sorprender y de dar vueltas, pero muy contenta de poder, justamente el poder tener esta oportunidad de compartir con otras culturas, de aprender otras aristas, de abrir perspectivas y de estar pues siempre dispuesto a evolucionar, aunque a veces, claro, el tema del emprendedor y del emprendimiento, lo saben ustedes, lo sé yo, no es fácil y creo que también pues no es para todos, porque tiene que ver justo con esta capacidad de resiliencia, de cambio, adaptación al cambio y de buscar, ¿no? Esos talentos que podemos tener desde un inicio, pero que también los tenemos que ir reforzando, revalorando, ¿no? Y muchas veces a lo mejor no somos tan buenos en lo que nos creíamos al principio y se vale la pena, ¿no? Recular y cambiar. Así es que ese es un poco de mi historia. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Sabes que cuando me decías que estás en Francia, esto te voy a comentar después que terminemos de la grabación. Hay una argentina que aprecio mucho también ahí, con la cual pueden llegar a dialogar algún día de estos. Pero el tema del día es comunicación, estrategia, y ese es el tema que has elegido vos. Así que soy todo oído, silencio, micrófono y te escucho con placer. Gracias, Cecilio.
Pues justo pensando, ¿no? En por qué la comunicación, que al final está implícita en todo, ¿no? Eh, Muchas veces perdemos de vista el hecho de que estamos comunicando o estamos informando. Estamos generando una serie de datos o tenemos, ¿no? Un montón de texto y de contenido, pero ¿cuál es el propósito de? Y aquí vendría mi primera pregunta, ¿no? Comunicamos, sí, todo el tiempo, con palabras, con gestos, con acciones, pero ¿para qué? Y si alguien quiere responder el para qué comunicamos, me pueden decir por qué comunican ustedes, sería fantástico. Yo de primera pincelada les puedo decir que era justo la pregunta que me hacías muy al inicio de por qué me gusta, ¿no? La comunicación o cuál es mi interés en ahondar en ello, es justamente el ámbito de conectar personas, ¿no? El conectar, el conocernos, el aprender unos de otros y el conocer otras maneras de vida, de perspectiva, de ser, de hacer e incluso de sentir, ¿no? Entonces, para mí ese sería uno de los principales para qué es de la comunicación. Si tú quieres compartirme, Cecilio, ¿para qué comunicas? ¿O alguien más? Bien, vos sabés que qué lindo, qué lindo. Antes que nada, quiero que agradecerte esta manera de llevar adelante la conversación, porque me gusta lo semiestructurado. Yo no venía, recién le contaba a un amigo, ¿no? Estructurado. Sabía que la estructura estaba en que tanto vos, Leticia, como Cecilio, como alguien que quiera sumarse a la grabación y demás, estén, pero la riqueza está en que dos personas dialoguen, se conozcan. Eh, ¿Y para qué comunico? Sabes que es una pregunta muy profunda y mientras te digo estas cositas introductorias, estoy pensando para qué comunico. Eh, yo creo que en la vida hay personas extremadamente bellas y hace falta una persona o dos o tres o cuatro o una comunidad entera que se ocupe de darlas a conocer. Cuando digo personas extremadamente bellas, no me limito a lo académico, o a lo empresarial o a lo institucional, sino que me abro a cualquier tipo de persona. Y si bien hay algo que los une a todos, creo que es algo que en una conversación que tuvimos el año pasado lo dejó muy en claro Silvia Torres Carbonell, una de mis referentes, es que todas las personas tenemos la riqueza del espíritu emprendedor. El tema es que a veces o lo anulamos o lo anulan. Pero si vamos a esto de que todas las personas tenemos el espíritu emprendedor, y eso es lo que nos hace por ahí también diferentes, en el sentido de que cada uno emprende en lo que desea o identifica, o le duele, o quiere revertir, o demás, puedo llegar a decir que mi comunicación tiene que ver con conocer y dar a conocer personas con espíritu emprendedor. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es necesario. Es totalmente necesario. No creo que sea dudoso de que haya que comunicar que hay personas con espíritu emprendedor. Hoy por hoy la comunicación apunta para otro lado y si miran las noticias y demás, salvo algunos medios, muchos destacan lo negativo de las personas y, y no considero que como seres humanos estemos para comunicar eso, aunque a muchos les resulte beneficioso económicamente. Creo que estamos para comunicar lo positivo de la humanidad y es ahí donde te doy la gracia por la pregunta que me hiciste. Gracias a ti, justo. Es en el Comunidad CAR transmitimos pues nuestras ideas, nuestras emociones, ¿no? Y es ahí donde entra justamente la conexión con el otro porque nos reconocemos en el otro.
¿no? Por ahí hay una teoría y se habla mucho de la ley del espejo. Lo que ves en mí está en ti. Y es verdad. Y pocas veces somos conscientes de ellos. Entonces, la comunicación nos sirve para inspirar, para transformar, para construir, ¿no? Identidades o cambiar incluso también esas perspectivas. Yo hablo mucho del cambio de perspectivas y justo por la experiencia que he tenido en los últimos 20 años de compartir con muchas culturas del mundo, el saber que mi identidad o mi cultura no es la única, sino que existen pues otras formas de pensar, de vivir, de hacer, ¿no? Entonces, al comunicar, estas relaciones se potencian, se fortalecen, podemos ser puente, podemos ser ventana, podemos ser vínculo y en el sector del emprendimiento esto es indispensable, ¿no? Tú me estabas hablando justamente antes de que iniciáramos del por qué se inicia este tipo de conversatorios y es precisamente el que al hablar entre emprendedores, podemos compartir nuestras experiencias, buenas, malas, mejores, regulares, nuestras historias, nuestros retos, y encontrar por ahí a lo mejor en el otro o en nosotros mismos al escucharnos, pues una nueva idea, ¿no? El movilizarnos, el accionar y esto justamente vinculado al tema de hoy de cómo generar esta estrategia que nos permita accionar a través de la comunicación y de una manera, pues efectivamente, lo más viable posible para nuestros proyectos como emprendedores, ¿no, Cecilio? Sí, 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 totalmente. Es más, te cuento, la semana pasada tuve la fortuna de participar de un conversatorio y hablaban de esto, ¿no? De emprendedores que hoy por hoy eligen un camino y emprenden en eso. Y a veces no tenés un equipo de trabajo como se concebía antes, sino que son personas que identificaron su propósito, trabajan en ese propósito y como emprendedores se vinculan entre ellos. Y es una historia que cambia rotundamente a lo que yo enseño en la facultad. Lo que yo enseño en la facultad es armar tu equipo, llevarlo para adelante, pero por supuesto todo depende en qué tipo de cuestiones uno vaya a emprender. Cuando hablamos, por ejemplo, de la ingeniería en sistemas de información, llegar a construir una solución informática como la que estamos gestando en el quinto año de la ingeniería, sí requiere de un equipo de trabajo con diferentes perfiles. Para la construcción y después para que eso se transforme en un negocio de otro tipo de perfiles. Sí, sí. Ahora, en el mundo también estamos nosotros, que somos por ahí emprendedores, que nos vinculamos con otros y vamos tejiendo la red de una manera en la cual me identifico con eso que dijiste, ¿no? Ves en el otro lo que vos tenés. Entonces, ahí es donde se produce ese match. Hay gente, bueno, sos especialista en comunicación, o sea, ya sabes con la mirada si hay comunicación o no hay comunicación. Ciertamente, al final, el generar estos vínculos o el fortalecer estos vínculos, tú hablas de red y mejor dicho, ¿no? El entretejer precisamente las habilidades, crear un equipo multidisciplinario o pertenecer a una red de emprendedores en donde obviamente es imposible aprender o saber del todo. Sí que el emprendedor debe tener ese compromiso de estar atento a los diferentes aspectos del negocio, pero el que los ejecute será muy diferente, ¿no? Porque es imposible saber de todo. Sin embargo, cuando comunicamos a través de nuestro emprendimiento, lo que vamos a hacer es posicionarnos como expertos, ¿no? El poder ser referentes en un tema o en una iniciativa, ¿no? El que demos efectivamente a conocer nuestra propuesta de valor, la diferencia que tenemos con la competencia
¿no? Y en el campo del emprendimiento hay muchísimo que, oye, ¿no? Pienso en el ejemplo más que me viene más rápido a la mente, un montón de coaches, ¿no? Ontológicos, pero cada uno tendrá que diferenciarse justamente por su marca personal, por la manera de cómo se comunica con los demás, cómo es precisamente que se posiciona ante el otro para que una persona que esté buscando ese tipo de servicio, pues efectivamente se quede con él, ¿no? Comunicando en el emprendimiento y en el ámbito del emprendedor, lo que vamos a generar también son oportunidades, pues, de ventas, de tener nuevos aliados, de socios, ¿no? Inversionistas o efectivamente algún equipo de trabajo. Es difícil, como bien comentabas, el hacer un equipo nada más iniciar un proyecto, ¿no? Eso va con el tiempo. Y hoy por hoy, efectivamente, la manera de hacer este tipo de colaboraciones, ¿no? En el que, bueno, yo me dedico a la consultoría en esto, pero yo puedo ofrecerte los servicios informáticos o yo te puedo, ¿no? Y entonces trabajamos de manera colaborativa dando una visión holística al cliente y dando la solución completa, ¿no? No solamente yo me encargaré del tema informático o yo del tema contable, sino que vamos a buscar que esos vínculos o esas dos materias se vinculen para entonces después poder ofrecer, como quien dice, el pack completo, ¿no? Al cliente. Y entonces de esta manera, ¿qué vamos a generar? Pues una satisfacción completa, ¿no? O una mejor ventaja competitiva si es que hablamos de mercados, ¿no? Entonces, pues si nosotros a través de la comunicación pensamos también en la estrategia que tiene que ver con la planeación, con la visión a largo plazo, pero también con las acciones que tenemos que hacer en concreto en el día a día, la gestión del tiempo, ¿no? La coordinación del equipo, el alinear objetivos, incluso prevenir conflictos, ¿no? Tendrá que ver justo con crear este plan de acciones en el tiempo corto, mediano o largo que nos lleve a cumplir metas y que efectivamente vuelva a nuestro proyecto, nuestro emprendimiento en algo sostenible, sustentable, ¿no? En el tiempo. Que eso, ese es el reto, pienso yo. ¿Qué opinas tú? Ese es el reto y ahí volvemos a algo que generalmente les digo a los emprendedores cuando charlo con ellos por primera vez, Ikigai, propósito. Y me dicen, ¿qué es el Ikigai? No sé qué es el Ikigai, nunca lo sentí nombrar. Y es más, el otro día estaba con un licenciado en marketing, magíster en administración de negocios. Me dice, ¿qué es el Ikigai? Yo sé que vos sabés, intuyo que sabés qué es el Ikigai y te la dejo a vos para que lo expliques. Así no lo escuchan únicamente de mí. Gracias, Cecilio. Pues justamente el Ikigai tiene que ver con eso que sabes hacer bien, que va fundamentado justo en tus talentos, ¿no? Y muchas veces hace un ratillo hablaba de esos talentos que vamos descubriendo en el camino, que a lo mejor no sabíamos que los teníamos, o que incluso antes no eran unas debilidades y que las vamos fortaleciendo, ¿no? Eso es importantísimo. No nacemos buenos para todo, pero sí es importante que estemos atentos a cómo podemos mejorar. Al final, el ser humano está aquí para desarrollarse y evolucionar, y tiene que haber esa mejora continua, como en cualquier proyecto de emprendimiento, ¿no? Entonces, el Ikigai tiene que ver con eso que sabes hacer bien, eso que también te gusta, que tiene tu pasión, ¿no? Y a veces suena un poco romántico y creo que
Pareciera que el emprendimiento todo tiene que ver con esa maravillosa manera de apostar por algo que nos gusta hacer y tener la vida soñada, etcétera. Aunque al paso del tiempo el emprendimiento también pues se va modificando y a lo mejor lo que pensamos en ser un proyecto para tener independencia económica se vuelve un poco dolor de cabeza. Y aquí hago un paréntesis, a mí me sucedió, yo tuve un proyecto muy bonito que lo terminé alucinando por un tiempo porque decía yo, ¿cómo es posible esto? ¿No? Nunca me imaginé que el proyecto creciera o se desarrollara de tal manera que efectivamente me rebasó por mi capacidad, ¿no? Entonces, el Ikigai tiene que ver con esto que vives de manera apasionada, del cual eres bueno y por lo cual, pues puedes cobrar, ¿no? Puedes vivir. Importante es ahí tener ese, ir perfilando el objetivo de lo que tú quieres hacer con el emprendimiento para entonces poderlo poner en servicio de los demás, ¿no? Coincido plenamente. O sabes que justamente lo explicaste desde el lado de qué es lo que sabes hacer. A mí me gusta explicarlo desde el lado de, primero, qué es lo que amás, en qué sos bueno, qué es lo que amás, en qué sos bueno, qué es lo que el mundo necesita y qué es lo que el mundo está dispuesto a pagar. Por supuesto, ahí me pasó hace poquito con una amiga que me dice, Cecilio, ¿en qué puedo emprender? Y yo le digo, ajá, te voy a hacer 4 preguntas. ¿Qué es lo que amás? ¿En qué sos buena? ¿Qué es lo que el mundo necesita y qué es lo que el mundo está dispuesto a pagar? Y por un par de meses, ella es madre, esposa, tiene otras actividades, ¿no? Por un par de meses en su cabeza eso estuvo, sobre todo la pregunta de qué es Dándole lo que el mundo vuelta. necesita, estuvo girando por su cabeza hasta que en un momento nos encontramos de vuelta y le digo, mirá, hay cosas que son muy sencillas. El mundo que necesita. Ejemplo concreto, ayer en la fiesta patria de Gualeguaychú, de Argentina, que se festejó en Gualeguaychú, la gente que necesita pasarla bien, disfrutar, hacer sociales, comerse unas buenas empanadas, divertirse, bailar. Ah, pero eso es sencillo. Y nadie te está pidiendo que investigues la pólvora, que saques, que crees la solución para. No, no, ¿qué es lo que necesita el mundo? Y a veces lo que el mundo necesita es, por ejemplo, que te escuchen. ¿Pero eso es valioso? Sí. Ah, pero yo no sabía que eso era valioso. ¿A vos no te gusta que te escuchen? Me encanta que me escuchen. Entonces, a veces son cosas sencillas, específicas, concretas, que la gente está dispuesta y que la gente está dispuesta a pagarla. Por supuesto, tenés que hacer un trabajo, tenés que vincularlas, relacionarlas y demás, pero a partir de ahí se construye todo lo demás. Alguien una vez me dijo, Cecilio, sí, esto del Ikigai es muy, muy, muy filosófico. Me quedé pensándolo, y es más, si hoy le pregunto a él cuál es su Ikigai, creo que está más que claro, es cocinero, excelente en cocina, pero a su vez excelente como profesor, y hay gente que disfruta de sus comidas, de su gastronomía, y hay gente que le paga. En tu caso, ¿cuál es tu Ikigai? Perdonar, sí, sí. Mi micrófono estaba queriendo funcionar. Mi Tranquilo. Ikigai es conectar personas. Es mi pasión. El conectar personas, ¿no? Vincular, hacer este tipo de vinculaciones, ya sea a nivel personal, institucional, organizacional, ¿no? O de empresa o entre los propios emprendedores para decir, bueno, a lo mejor no es conmigo el que vas a desarrollar tu plan de comunicación y marketing, porque quizá no encajamos, lo que sea, pero yo conozco a alguien que te puede ayudar, ¿no? Y ya después tú decidirás si es con esa persona, conmigo, o esa persona incluso te referencia por otro lado. Para mí ese es el Ikigai. Y ahora que comentabas justo la importancia que es, ¿no? El plantearnos el para qué somos buenos y demás, también hay que tener consideración en función del momento en el que estamos viviendo.
Porque claro, mi pasión hace 20 años, yo te podría haber dicho, pues era la organización de eventos corporativos. No es que ahora no lo disfrute, pero, pero ya me la pienso, ¿no? Cuando tengo que hacer un congreso de 5.000 personas y estar con ese estrés, ¿no? Eh, y esto va cambiando con el tiempo. Y también has mencionado algo muy importante en el tema de la comunicación. No solamente es transmitir un mensaje para que se ejecute, es escuchar qué quiere el otro para entonces ver de qué manera podemos darle una solución o una mejor, pues sí, una mejor propuesta en función de ese Ikigai, ¿no? De cómo te voy a ayudar a, a darte la solución que tú necesitas, ¿no? Qué lindo, Leti. La verdad que daría para seguir charlando horas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar la grabación Perfecto. y luego seguimos dialogando entre nosotros. Desde mi lugar, mientras te invito a pensar el cierre, eh, desde la Universidad Tecnológica Nacional, te cuento, Francisco está nuevamente con nosotros y él también es egresado de la Universidad Tecnológica Nacional de la Ingeniería en Sistemas de Información. Te damos las gracias. Contarte que la Universidad Tecnológica Nacional tiene regionales en diferentes puntos de nuestra Argentina, que tanto Francisco como yo nos recibimos en Concepción del Uruguay, que es una ciudad que está muy cercana a Gualeguaychú, pero que pertenece a nuestro país, por más que tenga la palabra Uruguay. Y yo hoy por hoy estoy trabajando en la Facultad de Regional Delta. Con todo eso que te dije, solo quiero decirte gracias. Y el cierre es tuyo. A ustedes, gracias a ustedes. Consideren, la comunicación debe ser clara, estratégica en función de tener, por supuesto, un proceso, ¿no? El qué voy a comunicar, cómo, cuándo, dónde, las típicas preguntas que nos hacemos incluso los periodistas. Debe ser constante, pero también, lo que decíamos, esta comunicación debe de tener esa escucha activa, ¿no? La comunicación es un tejido de personas con sus propósitos, sus soluciones, sus interrogantes, ¿no? Y toca, pues bueno, hacer estrategia en temas de emprendimiento y de comunicación, pues para co-crear una cultura organizacional en donde podamos alinear los objetivos, los valores, que por supuesto nuestros colaboradores conozcan nuestra misión, visión, etcétera, todo esto que, ¿no? Que tiene que ver con los manuales, pero que al final la comunicación nos tiene que ayudar a inspirar, a accionar, a motivar y por supuesto a fortalecer los vínculos humanos. Yo con eso cerraría. Muchas gracias, Cecilio, muchas gracias a la universidad y a todos ustedes. Un placer enorme. Dejamos de grabar, pero seguimos conversando fuera de grabación.